Buenos días. Estoy muy contento de venir al colegio. Hacía algún tiempo que no venía al colegio Ginés Díaz San Cristóbal. Venir al colegio es también, en cierto modo, venir a un sanatorio, es un lugar donde uno recobra salud. Así que yo soy el primer agradecido, el primer agraciado de estar aquí. Yo quiero agradecérselo, desde luego, explícitamente al secretario general, a Diego Conesa. Luego quiero agradecerlo a Raimundo Benzal, coordinador, que alguna culpa tendrá de todo esto. En fin, me produce emoción encontrarme con Rosa Peñalver, la presidenta de la Asamblea Regional, Miquel Soler, en fin, el secretario autonómico de la Comunidad de Valencia, y con todos vosotros y vosotras nos podemos tutear. Yo creo que en este contexto hay que hablar de tú a tú, solo decir que hablar de tú a tú, que es una expresión rarísima, que lo lógico es hablar de mí a ti, no de tú a tú. ¿Qué es eso? Consiste en ponerse en el lugar del otro para que tú seas un tú para él y él sea un tú para ti. Y cuento todo esto para decir por qué hay tanta gente aquí y por qué hablamos tantos. No, igual bastaría con que hablara uno de educación, uno que se las sepa todas, uno de estos que tiene las ideas claras y que nos cuenta lo que hay que hacer. Probablemente sería un hombre, porque como somos tan machistas, tampoco vamos a elegir una mujer para estas cosas, ¿no? Pero esta historia de por qué cada vez que se habla de educación hay tantas voces, a mí me llama la atención y me gusta. Me llama la atención y me gusta. Porque este es un asunto muy controvertido, muy polémico, muy difícil, que hay que mirar desde muchos lugares y que necesita muchas perspectivas y palabras para poder conjuntamente encontrar algo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos ponemos y hablamos todos? Pues que una vez que hemos hablado todos, uno a veces no sabe qué hacer con todo eso. Dice, ya hemos hablado todos. Bueno, pues se levanta la sesión. ¿Y qué se hace en una sociedad en la que todos tienen voz y palabra, que es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Qué se hace cuando en un lugar hablan todos y todos dicen cosas de interés? ¿Y ahora qué hacemos? Y dice, pues habrá que empezar a relacionar lo que dice uno con lo que dice otro, a ver si podemos buscar algún acuerdo entre lo que dice uno y dice otro. Siempre hay alguno que cree que el acuerdo consiste en que nos pongamos todos de acuerdo en lo que dice él, claro. Y entonces resulta que el asunto es un poquito más complicado, porque tenemos que empezar a escuchar al otro, sus argumentos, y una vez que escuchamos los argumentos del otro, igual resulta que contradicen los nuestros, y entonces tenemos que empezar a estar en contra de lo que hemos dicho para estar de acuerdo con otro. Bueno, que esto debe ser muy difícil. Y que además solo tiene un camino, que es el camino de un poco que esta polifonía pues se acuerde, los acordes son eso, y que en esos acordes pues encontremos conjuntamente un camino. Alguno puede decir, no, lo que hay que hacer es formas de mucha participación. Hombre, yo estoy a favor de la participación. También quiero decir que los conciertos en los que todos los asistentes y todos los que tocan el concierto escriben la partitura suelen salir regular. También quiero decir esto porque es también muy importante que aunque uno dirija el concierto y haya una partitura acordada, no haya 60 partituras que toca cada uno de los que toca y además que todo el público esté interviniendo haciendo también partituras mientras toca el que toca. Con esto quiero decir que en algún momento tenemos que, a través de formas muy activas de participación, conceder también la palabra a alguien que hable en nombre de nosotros, un portavoz, alguien que elegimos. Bueno, en realidad esto que cuento es un resumen barato de la democracia, pero un resumen barato de la democracia es muy importante cuando estamos hablando de educación. Porque además yo hoy no sé si lo que digo va a ser útil, incluso estoy predispuesto a que no sea útil. Incluso desde el presupuesto de que lo útil no es siempre lo que tiene más sentido. A veces sí, pero no siempre. Así que igual yo, en vez de la política de la educación, hoy les hablo de la poética de la educación. Así que en vez de política, igual hablo de poética. ¿Por qué? Pues porque también me parece que en educación está pasando algo, que los discursos empiezan a ser un poco burocratizados, un poco politizados en el sentido un poco sectario de la palabra, un poco resentidos. Y que además tenemos una cierta percepción de que uno es más firme y más si grita un poco, ¿no? Forges decía el otro día en una de estas viñetas, dice, ¿pero por qué gritan tanto?
Dice el uno, es porque no tienes razón. Bueno, yo no sé si Forges tenía razón o dejaba de tener razón, porque a mí me gusta decir otra cosa, y esto sí que lo digo con realismo, que es que en política, en la vida, no basta tener razón, sino que hay que tener también poder. Cuando digo que hay que tener poder, me refiero no a que hay que ir por la vida empoderado de sí mismo, sino que hay que tener poder para poder hacer. Así que, como yo vengo de una comunidad de Madrid, yo no les voy a hablar de la comunidad de Murcia, pero tampoco de la Comunidad de Madrid. Pero sí les puedo decir que es muy importante tener poder, poder democrático, merecer la confianza de los demás para poder hacer. Así que ahora que les vamos a reñir a todos los que no hacen, también, ya que estamos en Murcia, tengamos la comprensión de que, puesto que no todos hacen lo que hacen, hay algunos que deberían hacer más de lo que hacen, dado que tienen el poder para hacerlo, frente a otros que no tienen el poder de hacerlo. No sé si me explico yo bien, pero yo lo intento, desde luego. Bueno, pues, una vez dicho esto, hablemos de la poética de la educación. A veces hablamos de la educación como si fuéramos entomólogos, como si fuéramos con una asepsia y una distancia, como quien está mirando mariposas clavadas con alfileres. Y hay expertos que hacen una descripción de la mariposa, pero la mariposa no vuela. Además está muerta. Ahora sí, le ponemos nombre científico en latín y venga a hablar de la mariposa, fotos de la mariposa, artículos de la mariposa, y la mariposa no vuela. Y tendremos que entender lo que significa la educación. Y yo sé que lo entendemos. Así que poiesis, exactamente, poética significa creación, significa articular y vertebrar. Por eso a mí no me gusta pensar que uno tiene razón porque la tuvo alguna vez. Y han pasado 10 años. Han pasado 10 años, casi 10 años, desde que una vez estuvimos ahí hablando del pacto de la educación y demás, que fue un pacto, siempre decimos, acordado y no firmado, y que fue además interesante porque al final, como estaban de acuerdo en los 154 puntos, pues no estuvieron de acuerdo en todos los 154 juntos. Una cosa, y yo he citado a veces a Serrat para decir que nos dijeron esto: me gusta todo de ti, pero tú no. Y claro, esto es lo que me dijeron del pacto. Y lo digo esto por si, sobre todo me dijo a Luz, ¿no?, que están trabajando todo, porque puede pasar que al final, cuando ya se han puesto de acuerdo en todo, pues no todo esté suficientemente acordado como para que se pongan de acuerdo en el todo sobre el que se han puesto de acuerdo. Y entonces, por si acaso, aviso que es importante saber que esta poética es la que establece lo que permanece. Yo me estoy preguntando, ¿qué ha pasado en estos 10 años? ¿Qué es lo que permanece en la educación? Más allá de quién gobierna, deja de gobernar, que si están ellos estoy yo, que si yo tengo 10 años más que antes. Pero ¿qué es lo que permanece en la educación? La educación le pasa eso que decía Heráclito, que es cambiando descansa. Hay cosas que cambiando descansa. Si no cambian, están como mal. Muy bien. Pero también hay un gran poeta, Hölderlin, que dijo que solo hay cambios si algo permanece, porque si no permanece nada, no hay cambio. Como aquí pone cambio, aviso que para que algo cambie tiene que permanecer algo, porque si no, no es cambio, se llama de otra manera. Y digo que lo que permanece, lo dice Hölderlin, lo fundan los poetas. Así que yo me voy a dirigir a los poetas, a las poetas, poetisas, profesores y profesoras, que no son los que hacen versos, porque algunos se cree que la poética es hacer versos. No es hacer versos, es hacer articulaciones, es hacer vertebraciones, es hacer comunidades. Y la labor del profesor, aparte de que tiene razón Rilke cuando dice que la paciencia lo es todo, la labor del profesor es una labor poética. En medio de la vorágine, me pregunto yo, que tenemos que cuidar para que la educación siga siendo educación. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Porque hay algunos que están tan enfrascados en la educación que merecen todo nuestro abrazo, que les puede pasar lo que dijo también Hegel, le dijo a Descartes: si tú pisas el terreno como nadie. ¿Cómo pisas el terreno? Solo que no ves el país. Y aquí es donde todos tenemos que tomar también distancia, y es difícil cuando estás tantas horas en un aula, cuando estás tantas horas luchando contra tantas dificultades, cuando no tienes recursos ni medios y te sientes solo y sola, cuando no sabes ni qué hacer.
Los que te dicen, no, tú toma distancia. Sí, pero para cuando tomo distancia, estos 30 zagales habéis llamado vosotros, pues también toman sus distancias. Así que yo no tengo fuerzas ni tiempo para tener otra mirada, para mirar en otra dirección, y por eso está bien que los fines de semana pues nos reunamos un rato, como se ha dicho, para encontrar fuerzas y razones para proseguir. Fuerzas y razones para proseguir, para no ceder, para seguir trabajando, para no quedarnos enredados en tantas peripecias. Y como tenemos que introducir no solo el futuro en nuestras decisiones, como se dice, sino que tenemos que introducir lo que no existe en nuestras ambiciones, entonces la cosa ya es terrible. O sea, encima, que no me puedo ocupar de lo que existe, me dice usted que me ocupe de lo que no existe. Sí, por favor, ocúpate de lo que no existe, porque educar es ocuparse de lo que no existe. O si queréis, en una expresión que os dirán los vecinos, ser de lo que no hay. Vosotros sois de lo que no hay. Ya sé que la expresión metafísicamente es muy rara, esta de ser de lo que no hay, pero somos de lo que no hay. Y somos de lo que no hay por lo siguiente. Porque si no soñamos no podremos educar. Ahora, si solo soñamos, tampoco. Así que aviso sobre esto en la dirección de que tenemos que conocer muy bien lo que existe, pero tenemos que transformar lo que existe. Tenemos que educar para un mundo que no existe ya, para un mundo que hay que crear. Vamos a educar es adaptarse al mundo que existe. Si educar es adaptarse al mundo que existe, yo me borro, porque el mundo que existe a mí no me gusta. Si educar es transformar el mundo que existe, educar para un mundo que no existe, es decir, educar para transformar el mundo que existe, pues entonces yo estoy encantado de la educación. Pero la educación no es la pura asimilación a lo que ya ocurre, la educación no es la pura incorporación al mundo tal como está, porque esta sociedad es injusta, porque hay pobreza, dolor, exclusión, necesidad, ignorancia, pobreza. Y los que tenemos en el corazón una especie de enfermedad, que no sé si se llama socialismo, no sé cómo se mira, ya nos lo dirá el médico, lo que tenemos es que saber que tenemos la obligación. Y el que no lo sea, ¿no? Aquí no va de carnés, el que tenga dimensión social en su corazón, tiene que saber que tiene que educarse a sí mismo una y otra vez para hacer que el mundo sea distinto y sea más justo. Tenemos que aprender siempre, pero solo el que aprende siempre puede enseñar. Así que un profesor malo es el que ya lo sabe todo bien. Y el que no aprende. Así que yo voy a decir 4 cositas de la poética, y como esto es una trampa, luego diré de estas 4 cositas de la poética qué política se deriva, pero esto era una trampa. Así que vamos a la poética para preparar la política. La poética diría que primero hay que querer mucho a los alumnos y a las alumnas, hay que quererles mucho. Esto es todo el secreto. Y querer mucho no es solo una cosa emotiva, querer es esperar algo de ellos, querer es confiar en ellos, hacerlos crecer, generar condiciones para que les ocurra algo en la vida. Creer no es conocerlos tanto y comprenderlos tanto que al final tú te haces como ellos. Qué buen profesor, al acabar el curso por fin él se ha hecho un adolescente, pero si no es eso. Si de lo que se trata es de arrancarles del limitado horizonte de vida que tienen y las expectativas que a veces no tienen para llevarlos a un lugar que está por construir. Si educar es llevarte donde no hay. Si educar no es sentarlos en el banco de su barrio y sentarte tú con ellos. Hay que quererles, algunos dicen, es que no solo se puede dar lo que se tiene. Pues yo creo que no, que hay cosas que solo se tienen si se dan. Es decir, que hay que entregarse. Pero decirles a los profesores que hay que entregarse a los profesores es como una risa. Yo no estoy hablando de que hay que educar los afectos, que también. Estoy diciendo que hay una pedagogía del afecto, que cuando no sepáis qué hacer, en ese acto ya de desesperación, donde a uno le dan ganas de gritar mamá, que la única posibilidad es querer a los alumnos, querer siempre a los alumnos. Hay muchas teorías de la educación, seguro que tantas como personas aquí, o más. Cada vez que se juntan 2 pedagogos, decanos, seguro que lo sabe, cada uno tiene una idea irrefutable distinta. Y, por tanto, irrefutables además. Aquí la cosa consistirá en que seamos capaces de darnos y de entregarnos. Siempre he dicho que sin afectos no hay conceptos. La segunda cosa que digo es que hay que aprender formas de vida, aprender. Aprender es reorganizar la escala de valores. Ahora se ha puesto de moda tener muchos valores.
Todo el mundo tiene tantos valores que no cabe en casa con los valores que tiene. Las empresas más depredadoras están cargadas de valores. Tienen una corporatividad, no sé qué, corporativa de responsabilidad extraordinaria. ¿Y qué de valores? Si es que esto es un mercado de valores. Vaya expresión. La historia está en que yo, que creo en los valores, digo que la diferencia está en la escala de valores. No solo que tener muchos, sino cómo se articulan y vertebran. Y educar es, desde luego, saber articular y vertebrar esos valores. Para empezar, nosotros mismos deberíamos tenerlos también un poco organizados. Porque cuando decimos que en la sociedad los chavales no tienen valores, ¿nosotros qué tal andamos? ¿Cómo va la cosa? Porque a veces lo que les ocurre es que ellos tienen cosas que se parecen demasiado a lo que nosotros les hemos transmitido. En un mundo donde los honores, los poderes, las riquezas, el triunfar de cualquier manera por encima de todo, el éxito lo es todo, hacer dinero es todo. En el mundo de la dinerología miramos a los chavales y dicen, es que estos chicos ya no son como hay que ser. Digo esta frase porque esta frase se parece mucho a una que decía ya Sócrates. Es que los jóvenes de hoy son Sócrates. Es que cruzan las piernas, si es que no respetan a los mayores, decía él. Así que esto viene de antiguo. Pero digo que los valores se contagian. No se aprenden solo dando discursos. Mis padres me enseñaron el esfuerzo, no dándome conferencias sobre el esfuerzo. Mis padres, antes de darme una conferencia sobre el esfuerzo, ya se habían ido a trabajar. Así que yo no necesitaba que me dijeran muchas cosas. Contagiar valores. Todo es educativo en el aula, desde que entras, la forma como miras, cómo te vistes, cómo te mueves, la forma en que te diriges a ellos, los nombres de las calles, los nombres del colegio, los espacios, la distribución de los espacios, todo es educativo. No se educa solo en horario escolar y no se educa solo hablando. Y como esto lo sabéis, porque yo lo he aprendido de vosotros, lo que quiero decir es que educar no es solo adquirir conocimientos, es aprender a elegir, aprender a preferir, aprender a intervenir, aprender a participar en una sociedad. ¿Cómo se aprende a participar? Pues yo sé la respuesta. Se aprende a participar participando. Ya está. No hay conferencias sobre el participar. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Se aprende a participar participando. Así que educarse es siempre incorporarse en una comunidad a través de formas de participación. Incorporarse en un grupo, en un proyecto y en una tarea. ¿Y sabéis lo que les pasa a veces a los chavales? Que no encuentran esa comunidad a la que incorporarse. No encuentran el grupo, el ámbito al que incorporarse. Y están pues aislados, sin encontrar el espacio de lo común. Y la pérdida de lo común es la antesala de la pérdida de lo público. En una sociedad donde el individualismo se premia como valor supremo, donde los espacios de comunidad se han perdido. El mero hecho de que estemos aquí juntos, respirando un aire común, a veces es más común de lo que uno quiere, pero el aire común, no, significa también que algo nos convoca, hay algo que nos tiene aquí, ¿no? Alguna cosa, que no es lo que vayamos a decir nosotros, que pues es, como siempre, pues, cosas discutibles. Yo solo digo cosas discutibles, las cosas indiscutibles no me interesan nada. Aparte que conozco pocas. La historia está en que nos reunimos porque tenemos algo en común. Y la escuela, lo habéis dicho bien, tiene que ser una comunidad. Una comunidad. Y es el centro, es el contexto. No es solo el profesorado, son las familias, son los que trabajan en el centro. Como no se educa solo en horario escolar, es en qué lugares está. Y voy a poner un ejemplo por si parece que me he distraído mucho. ¿Hay que enseñar más o menos castellano en las aulas? Pues depende de autonomía también de los centros. Hay zonas donde hay que reforzar mucho el castellano, porque está perdiéndose y se está cuidando mal. Y hay zonas en las que probablemente hay que reforzar otras cosas, otras lenguas, otros saberes. O sea que estas recetas que desde un ministerio o consejería se expanden por doquier están muy bien, pero conviene defender esos principios y valores y luego entender en cada lugar qué necesidades hace. Lo digo esto porque como estos días he visto ayer mismo que se hablaba de que hay que reforzar y apoyar a los estudiantes, es que hay que
recuperar estos apoyos y refuerzos. Y digo, a mí esto me suena, esto no eran los PRO aquellos que quitaron. Y es que precisamente lo que han quitado acaban de descubrir que es muy interesante que se ponga. Digo, pues nada, no seremos nosotros que nos vayamos a quejar. Lo único que decimos es que para poner ese tipo de cosas harán falta algo así como recursos, pero de esto ya hablaremos dentro de un ratito. Aprender siempre se aprende con otros, de los otros. Es necesario, Séneca decía, que alguien tire de ti. Uno no puede tirar de sí mismo solo, alguien tiene que tirar de ti. Aprender qué son realmente los otros, aprender la existencia de otros que son distintos, que piensan distinto, que son diferentes, que son singulares, que somos plurales y singulares. Aprender una cosa muy importante que es a ir a un espacio donde hay personas que tienen otras necesidades, otras opciones incluso religiosas, otras opciones de género, de vida, otras opciones sexuales, otras opciones de creencias. Vivir con otros, eso es un aula, eso es un colegio, eso es un contexto. Y por eso es obligatoria la enseñanza y la educación, por eso es obligatoria. Alguno podría decir, no, yo esto lo aprendo en casa. Si mi padre tiene caudales, yo puedo aprender en casa. Sí, pero eso de lo que yo hablo no se aprende en casa. Así que el Tribunal Superior de Justicia dijo en un momento determinado, al aula, al centro escolar. Sí, pero es que mi madre me paga las clases de inglés. Sí, pero tu madre no te paga otra cosa, ni tu padre, que es esa cosa de aprender a vivir con otros que piensan distinto, que también sueñan, que también desean, que también quieren, que también buscan, que también tienen opciones distintas. Aprender a vivir en una sociedad que queremos abierta y plural. Y por eso, como solo se aprende en esos contextos, tenemos que aprender articuladamente, vertebradamente, organizadamente, en contextos de proyecto, con gente con oficio. Yo creo en la autonomía de los centros y creo, como se ha dicho, en el centro como comunidad educativa. El buen maestro no es el que dice hazlo como yo, el buen maestro es el que dice hazlo como yo, conmigo. Y hazlo conmigo significa el que se pone también a tu lado y trabaja contigo. Aprender a vivir la propia vida es bastante complicado. La singularidad, la experiencia de la singularidad, aprender a ser singular, a que nadie vivirá tu vida, nadie dirá tu palabra, nadie morirá tu muerte. Aprender a ser singular, aprender a ser un niño y una niña singular. Dice, no esto cuando sea mayor. No, no, son ciudadanos de pleno derecho, ciudadanas de pleno derecho. Y son niños, sí, niños, pero ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto tienen que aprender a tener su propia palabra. Y tienen que aprender una cosa que es terrible e importante, aprender que su singularidad es también la clave de su soledad. Tienen que aprender a vivir también solos, en lo que haga falta, a estudiar. Uy, qué antiguo me ha quedado esto, que hay que estudiar. Bueno, no sé, perdón, se me ha ido. Yo creo que hay que estudiar, que hay que saber retirarse de ciertas cosas, de ciertas ocupaciones, y tenemos que reivindicar el silencio, el trabajo, el estudio. Sin ciencia no hay conciencia. Y hay que aprender cosas que solo se aprenden ejercitándose. No sé por qué hemos pensado que para estar con buen aspecto hay que hacer ejercicio físico, pero es que hay ejercicios del espíritu también que hay que ejercitar. Hay que aprender a hablar. Yo soy partidario de que aprendamos a hablar, a escribir, a leer, a conversar, a hacer. Reconozco que soy muy antiguo, lo reconozco. Pertenezco al mundo alfabético. Y ahora estamos camino del mundo post-alfabético. Os digo que vosotros también sois alfabéticos, que lo vais a hacer. Somos los últimos diplodocus que seguimos creyendo en la lectura, en la conversación, en el hablar. La era posalfabética será sin duda brillante y mejor, pero esta mezcla de las nuevas tecnologías con la nueva biología va a producir unos seres extraordinarios, sin duda. No sé si serán humanos, pero serán interesantes. Y lo digo en broma, pero lo digo. Y mientras tanto, aquí estaremos los que moriremos, queridos profesores y profesoras, apegados a nuestro humanismo, a nuestra percepción de que los seres humanos son lo fundamental, de que un ser humano, como dice Kant, nunca es un medio, siempre es un fin, de que entre la escala de valores lo primero es el bienestar de los seres humanos, de cada uno y cada una, de cada niño, de cada niña, y que eso es prioritario a cualquier otra cosa. Bien, si creemos en estas cosas, entonces, ¿cómo se hace eso de la singularidad? Ya voy hablando un poco de política.
Pues la educación temprana. La educación tiene que ser temprana. Yo no sé si educación temprana es una expresión un poco tonta, porque no sé cuándo puede ser temprana. Eso es como si tener demasiada salud, no se puede tener demasiada salud. Educación temprana, educación siempre, siempre, donde haya un ser humano, educación siempre, desde los primeros instantes y momentos, para generar igualdad de oportunidades, para luchar contra necesidades que uno tiene singulares específicas, siempre. Y de luego en un proyecto político que se precie tiene que hablarse desde los 0 años, porque nos da un poco pudor empezar a hablar de antes, pero se podría y se debería hablar casi de antes. Pero tenemos que financiar, asegurar, garantizar, poner recursos y poner medios para esa educación, que sea universal, que sea accesible, que... Bien, inclusiva, inclusiva, inclusiva. Inclusiva siempre, siempre. En todos los centros, en todos los centros. Y no segregadora nunca, en todos los centros. Ahora, luego viene el debate de qué quiere decir segregar, no segregar, si separar es segregar, ya todos estos son debates para expertos, pero nunca segregar. Y desde luego abierta y plural, no monolítica, no estamos haciendo discursos para cerrar centros privados, ni para perseguir centros concertados, sino, como se ha dicho, para que... Yo creo que a la concertada le pasa como al colesterol, que hay bueno y malo. Entonces, lo que pasa ahí es un poco ver si son centros de verdad que siguen unos criterios, como se ha dicho, de inclusividad, de gratuidad. Uy, voy a decir una frase muy atrevida. Yo soy de la opinión de que los centros concertados sean gratuitos. ¿Qué les parece la idea? Y lo digo porque la clave del concierto era exactamente eso, la universalización y la gratuidad. Por eso se hicieron conciertos. Y desde luego que no sean lugares a los que va llegando personas que quieren hacer negocios. Es razonable hacer negocios, pero hay personas del mundo de la educación que hacen un centro porque quieren un método de educación singular, distinto, porque buscan, en fin, la institución libre de enseñanza también creó centros de mucho prestigio, pero hay otros que se han creído que esto es un negocio, y han introducido en la educación toda la terminología de la economía malentendida, y hablan de el producto. Pobre chaval, allí con cara de... El cliente, la rentabilidad entendida como un valor por encima de todo, la competitividad como la anulación del otro. Si yo no estoy en contra de la competencia, de que seamos rivales en el amor y en el deporte, como decían los clásicos, pero ¿qué es esto de la apropiación de la terminología educativa por manos de la economía? Dice alguno, pero es que también hay que procurar un empleo. Pero sí, un empleo sí, pero un empleo significa tener empleabilidad para que pueda adaptarse a las condiciones que hay. Pero la educación no es formar simplemente dóciles empleados o sumisos empleados, sino ciudadanos y ciudadanas activas y libres. Y si esto es así, y si esto es como nosotros queremos decir, no hay que responder, y ahora voy a decir una cosita, no hay que responder a las demandas del mercado. Bueno, si diréis vosotros, bueno, esto ya lo sabemos. Pues ahora me voy a atrever más. No hay que responder, sin más, a las demandas de la sociedad. Hay que responder a las necesidades de la sociedad, que no es lo mismo que las demandas de la sociedad. Porque a veces ocurre que las demandas de la sociedad son las demandas de los que tienen voz para imponer las demandas. Son las demandas de quienes tienen más posibilidades de expresarse como dice la sociedad, y a veces los que más necesitan no tienen ni siquiera voz para expresar lo que necesitan. Así que atendamos a las necesidades. Atendamos a las necesidades. Y si esto es así, pues... Soy mal. ¿Tengo que empezar otra vez? Bueno, entonces lo que quiero decir es que si hay que dar apoyo y refuerzo, pues entonces, si queremos atender a las personas en su singularidad, es decir, los que tienen necesidades especiales, como se ha dicho muy bien, no solo aquellos que tienen necesidades especiales porque tienen menos capacidades, sino porque tienen más capacidades,
en su singularidad. Pues la enseñanza en el fondo aspira siempre a ser una enseñanza casi personal, singular. Pero bueno, esto hace falta que los grupos sean razonables. Eso hace falta que las ratios no sean como son. Eso hace falta que haya recursos, perdón que hable de estas cosas tan triviales, recursos, medios, que se pueda desdoblar un grupo, que se pueda ir buscando caminos, que no se haga una especie de darwinismo social, separando a unos y a otros y dejando en el camino chavales tirados. Somos el país campeón del mundo de repetidores, pero ¿esto qué es? ¿Qué logramos con eso? ¿Esto qué es? Y bueno, si queremos refuerzo, tutorías y recursos, en realidad son condiciones para que, porque hay que escuchar, como se ha dicho muy bien, al chaval, al niño, a la niña, hay que hablar con él, hay que conversar y dialogar con él. Y esto en todos los niveles de la educación, pero eso no lo echo en cara. Maestros, maestras, profesores, profesoras. Bastante hacéis a veces con sobrellevar la cosa. Importancia del conocimiento. Yo creo en el conocimiento. El conocimiento es decisivo. La sociedad será lo que sea su conocimiento. Murcia será lo que sea, la región de Murcia, el conocimiento en Murcia. Su cultura y su educación. Murcia será lo que sean sus educadores, su educación, sus universidades y su cultura. Dice alguno, ¿y la economía? Dice, no te preocupes, que si eso va bien, lo otro ya verás tú cómo tampoco va mal. Pero eso es lo que será Murcia y eso es lo que será España. Y o acabamos de creernos que la educación tiene que estar en el corazón de la economía y ser el verdadero proyecto de país, o acabamos creyéndonos eso, o si no, se nos notará. ¿Y dónde se nos notará? Yo os digo dónde se nos notará. En donde se nos nota, que es en los presupuestos. Las convicciones, siempre he dicho que a los presupuestos. Así que si uno mira los presupuestos, ve lo que importa en la educación. Y dice, si no hacemos más que hablar de la educación, y dice, sí, vale, a ver los presupuestos cómo han ido. Pues los presupuestos ahora os cuento cómo han ido. Desde luego el conocimiento para cultivarse, para cuidarse. Defendamos esas enseñanzas supuestamente inútiles. ¿No? Hay un libro de Ordine que se titula La utilidad de lo inútil. Defendamos eso que dicen que es inútil. Esas cosas, las enseñanzas artísticas, las humanidades, las ciencias, porque no solo las humanidades, también las ciencias, la física, la matemática, la química. ¿Qué pasa, que no son saberes ahora esto? Es que no es emprendidaje y emprendimiento. Ah, bueno, si yo no tengo nada contra el emprendimiento. Es que tiene que ser innovación e emprendimiento 1, innovación e emprendimiento 2. Pues vale, si yo no tengo nada contra esto. Pero ¿y si probamos a ver si un poco de física, de matemáticas y de literatura no es contraproducente para la salud? Es decir, si acabamos reconociendo que el conocimiento no consiste en algo que se aprende para aplicar por la tarde, sino que el conocimiento es la adquisición de aquello que te pertrecha como ser humano para poder afrontar los desafíos de la vida y no para poder a la tarde aplicarlo. Hay gente que se cree que si lo que se aprende por la mañana no se aplica por la tarde es inútil. Bueno, yo no digo quién es el inútil aquí, pero se puede presuponer. Y si hemos dicho que no tenemos que ser dóciles empleados, yo también quería reivindicar los oficios, la dignidad de los oficios, la dignidad de los que tienen un buen oficio. Y tengo que decir que me molesta muchísimo esta especie de superioridad moral que algunos se atribuyen, como si fuera una superioridad intelectual, porque han tenido la oportunidad de estudiar y de tener estudios superiores. No me parece bien. Deberían agradecer a la sociedad que les ha permitido tener esa posibilidad, en vez de utilizar esto como un arma arrojadiza para generar una especie de superioridad moral respecto de quien no ha podido estudiar. Porque muchos no han tenido ocasión de estudiar. No han tenido ocasión. Y por eso lo que nos importa en este momento es la igualdad de oportunidades, que esta es la gran frase, la igualdad de oportunidades y de condiciones, como se ha dicho hoy, la importancia de la formación profesional. ¿Pero qué pasa? ¿Que la formación profesional no es educación? ¿No es educación integral? ¿No es una formación específica que te capacita para ser una persona, un ser humano que pueda desarrollar una actividad plena? ¿Pero qué es esto?
Pero esto lo tenemos que hacer política respecto a esto, ¿no? Desde mapas de titulaciones hasta preparar toda la documentación que significa para la acreditación de ciertas cosas, para también reconocer ciertos títulos, para que no se estudie siempre lo mismo en todos los lados, que no responde exactamente a las necesidades de la sociedad. Bien, los lenguajes. Acabo enseguida. Los lenguajes, yo soy partidario de que hablemos a ser posible bien. Es una cosa que tengo. No, lo digo esto porque ahora hay muchos que piensan, ¿qué más da si nos entendemos? Si nos comunicamos, ¿qué más da? Digo, es que el lenguaje no es solo un vehículo de comunicación. El lenguaje y la palabra es una expresión de justicia. De justicia. La palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. La palabra es la justicia. Y, bueno, esto es una cosa de Aristóteles, que se la he copiado yo. Porque Aristóteles dice que los animales tienen voz, pero solo los seres humanos tienen palabra. La voz sirve para expresar el gusto, el disgusto, el placer y el displacer. Y la palabra sirve para expresar lo justo, lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Así que, palabra y justicia. Y no descuidemos la palabra, tengamos cuidado con las palabras hieren, las palabras matan, las palabras hacen. Aprendamos a los niños a que amen la palabra, a que tengan su propia palabra, a que digan su palabra. Y este cuidado es también el cuidado de la lengua materna. Amemos la lengua materna, la lengua matriz, la lengua en la que aprendimos nuestros primeros sentimientos, la lengua que nos llegó con los primeros afectos, la lengua en la que nosotros empezamos a pensar, a sentir, a vivir. La lengua materna, cada uno tiene la suya y defendámosla con pasión. Nadie aprenderá ninguna lengua bien si no habla su lengua materna y si no la quiere y si no la cuida. Así que es como defendemos la multilingüisticidad y el plurilingüismo, vamos a ver si probamos a hablar un poquito bien nuestra propia lengua, a cuidarla, a velar por ella, a defenderla por encima de todo, cada uno la suya, y a respetar la lengua materna de los demás. Y esto me parece importantísimo. Y una vez que decimos eso, pues es verdad que tenemos un déficit grande de idiomas en nuestro país, tenemos que hacer un proyecto serio, tenemos que ver qué pasa con qué les pasa a los portugueses, que debe ser que aprenden muy bien idiomas y nosotros no. No sé si es algo que pasa en la frontera, tenemos que mirar si es alguna cosa de la frontera o hay alguna otra cosa, pero si queremos dar futuro a nuestros chavales, es muy importante también que se capaciten con los instrumentos pero digo a partir del conocimiento de la lengua. Luego, la universidad es un espacio de educación, la universidad es educación superior, la unidiversidad es un espacio donde los saberes conjuntamente viven, hay que vincular los saberes, no separemos tanto los saberes. Es que hay algunos que son especialistas, ya tan especialistas, que saben tanto de eso poco que no saben de nada casi todo. Y entonces la historia está en que una formación más integral, más universal, desdisciplinemos las disciplinas. Yo no hablo de la indisciplinariedad, digo de la desdisciplinariedad. Unamos las disciplinas. Siempre he dicho que Aristóteles no sabría a qué facultad ir. Aristóteles era de ciencias o de letras. Igual no hubiera pasado la NECA, Aristóteles, porque la cosa está en que, como escribió un libro de física, otro de ética, otro de política, otro de metafísica, otro dice, pero usted no tiene coherencia en su carrera, señor Aristóteles. Digo, bueno, esto es una broma porque estoy a favor de la especialización, pero también estoy a favor de que la ventaja de la universidad es los saberes próximos, los saberes que se mezclan, las personas abiertas y plurales que son de ciencias y les gusta la música y la filosofía, que hacen cursos de distintas cosas. No perdamos esta dimensión de la universidad, porque si no la universidad empezará a ser un enseñadero de cosas, pero no será un espacio de la universidad que da saber. Conjunto, universalización y globalización. Y luego, miren, ya estoy acabando. Libertad de conciencia, por favor. Libertad de conciencia. Libertad de expresión. En la educación como libertad de conciencia y de expresión. También de conciencia. Esto que es tan ilustrado.
para aprender la convivencia, la tolerancia y entender lo que quiere decir laicismo, que no nos acabamos de enterar. Que no nos acabamos de enterar. Que laicismo no es perseguir las ideas religiosas de los demás, que eso no es laicismo, perseguir las ideas religiosas de los demás. Eso no es laicismo. El laicismo es la tolerancia, el respeto a las creencias, a las convicciones de todos y cada uno, y la voluntad de no quererlas imponer en ningún espacio. Este laicismo no es el laicismo que divide la sociedad en clericales y anticlericales. No es eso. Eso no es el laicismo. El laicismo es exactamente la sociedad que queremos, plural, abierta, de respeto a las creencias y convicciones, que no se le pide a cada uno qué creencias y convicciones tiene o en qué cree para poder pasar. Al aula se pasa sin ese carné que expide certificado de honestidad, porque la libertad de conciencia es también la creación de espacios para la tolerancia. Si no, estamos perdidos. Y ahí es donde me parece que con ese respeto lo público y la democracia tendrán un gran futuro, y yo, con estas cosas que digo, que como he prometido son bastante inútiles, lo que quiero realmente deciros es que muchísimas felicidades por hacer este encuentro, muchísimas gracias por vuestra labor, profesores, profesoras, maestros y maestras, muchísimas gracias. Y ahora que esto queda inaugurado, pues que quiero decir que quiere decir inaugurar, nada más. Porque he visto que hay apertura y clausura en este encuentro. Espero que los que clausuran no cierren, porque las llaves sirven para abrir y para cerrar. Así que una de las cosas que hay que hacer es tener la llave para que este encuentro no se clausure. Pero inaugurar no es ni la apertura ni la clausura, porque he visto que hay apertura, inauguración y clausura. Y digo, a mí no me toca ni abrir ni cerrar, y solo inaugurar. ¿Pero qué es inaugurar? Pues inaugurar quería decir lo siguiente. Los augures, como sabéis perfectamente, eran los que descifraban por el movimiento de las nubes, por el vuelo de los pájaros, si los augurios eran pertinentes para poder hacer algo. Hoy por hoy, para consultar algo no miramos las nubes, ni consultamos el vuelo de los pájaros. Hoy miramos cómo andamos de presupuesto, miramos también cómo andamos de convicciones, cómo andamos de equipos. Tenemos gente como para poder hacer esto, tenemos fuerza, tenemos necesidad para hacer esto, y me ha gustado mucho que se nombren a las personas que nos han dado los augurios para poder decir que, por lo visto, esto queda inaugurado. Muchas gracias.